Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. Nos encontramos con la doctora Beatriz Oconostle. Ella es investigadora del CINVESTAP México del área de biotecnología. Doctora, gracias por estar con nosotros aquí. Muchas gracias. Doctora, ustedes hablaron acerca de la importancia de desarrollar nuevas cosas en el área de alimentos, en el área de la sustentabilidad alimenticia, que México todavía no logra esa independencia. ¿Qué es lo que nos puede mencionar? Mira, es un tema muy complejo. Lo que nosotros estuvimos considerando es la importancia de desarrollos biotecnológicos en nuestro país como un motor para desarrollar nuevas herramientas que nos permitan hacer un poco más respuestas a la crisis alimentaria, que es a nivel mundial y aún así está pegando mucho en México por la manera en que importamos nuestros alimentos. En estos momentos tenemos crisis alimentaria, se está viviendo una crisis alimentaria en el mundo. Sí, lo que te puedo decir es, México tenía como patrón el reservar granos en áreas estratégicas del país. Desde hace 3 años no tenemos ninguna reserva. Es decir que si ocurre una emergencia no tenemos con qué responder a esa necesidad de proveer de alimentos. Nosotros en esta crisis alimentaria sabemos que los factores son diversos, la energía es limitada, nosotros tenemos que estar empleando algunas otras estrategias para producir energía, sea a través del uso de hidrocarburos o con bioenergía, y con ella sustentar toda la cadena de producción de alimentos. Y por otro lado, además, necesitamos mejorar nuestras actuales variedades que consumen mucha agua, que son susceptibles a plagas y que su productividad no es la mejor si aún la comparamos con otras variedades que ya existen en el planeta y que ya están resolviendo con mejores productividades problemas particulares en otras partes del mundo. ¿Qué hacer en este sentido? ¿Hay políticas públicas adecuadas? ¿De alguna manera hay apoyos a la investigación para que se hagan nuevas cosas, nuevos desarrollos de biotecnología en alimentos? Mira, en los últimos 2 años en México se ha dado un auge al uso de nuevas biotecnologías, pero es muy reciente en la historia de México que tenemos ese apoyo. Aún así consideramos que como una inversión a corto y a mediano plazo, nosotros deberíamos de estar teniendo mejores apoyos para empezar a transferir al campo realidades que ya tenemos en diferentes laboratorios y en diferentes institutos y hacerlo similar a como ya lo han hecho otros países. Pensemos en Corea, pensemos en Brasil, que con tecnologías más caseras o con menos recursos, han hecho realidad productos como frijoles tolerantes a virus, jets, helicópteros, submarinos, y nosotros no lo hemos podido hacer. No por falta de inteligencia y no por falta de material humano capacitado, sino por la falta de la inversión inicial que repercute en un producto de valor agregado de los que queremos producir, ¿no? Y no estar dependiendo del turismo o de las maquilas. ¿Qué se está haciendo en este momento en investigación en el CINVESTAP, en biotecnología? ¿Cuáles son como las opciones, las ofertas, las propuestas que podrían dar al gobierno para ser más sustentable? Mira, en el CINVESTAP donde nosotros trabajamos, estamos haciendo una contribución, si tú quieres, modesta en cuanto al manejo de desechos biológicos y también en la obtención de nuevas variedades de plantas de interés agrícola que ya tienen una característica superior. Nosotros estamos ahorita enfocados a plantas que son tolerantes a sequía y a frío, y lo hicimos en el grano más importante de México, que es el maíz. Este desarrollo, que es en realidad un producto de un grupo interdisciplinario de varias instituciones, nos ha permitido tener esta característica que ahora necesitamos nosotros probar en campo. Tenemos ya una autorización federal para hacer una prueba en campo y ver si estas variedades de maíz son en efecto tolerantes a sequía y tolerantes a frío, donde las plantas crecen, que es en el suelo, porque la ley especial de protección a maíz nos ha limitado en su crecimiento solamente a nivel de laboratorio, en macetas, en condiciones de bioseguridad muy controladas, que nos limita en cuanto a caracterizar
a las variedades a como deben estar. En este caso, estos maíces modificados, ¿cuándo se pueden tener y de dónde estamos ahorita trayendo el maíz si no es de Estados Unidos? ¿De dónde? Mira, nosotros estamos importando casi el 20% del consumo de maíz y por el problema que hubo en Estados Unidos de sequía, pues vamos a estarlo trayendo incluso de Indonesia. Una gran cantidad viene maíz genéticamente modificado de Estados Unidos y vamos a estar trayendo de lugares muy apartados, cuando nosotros deberíamos estar mejorando la manera en que producimos estos granos en nuestro país. Y además de que tenemos pues muchos tipos de climas, ¿no? En donde se puede poner diferentes tipos de maíz, diferentes cultivos. Así es. Mira, nosotros tenemos dos tipos de agricultura, aquella comercial está muy limitada a las zonas norteñas del país, pero nosotros debemos de cambiar la manera en que vemos también a la agricultura. Hay otras áreas con tierras fértiles, con incluso agua, que nos permitiera tener esos crecimientos de plantas de interés en otras partes de México, en el centro de México, en el sur. Y lo que nos falta es, pues no solamente mejores variedades, sino también tenemos que tecnificar el campo. Muchas de las variedades se crecen en condiciones de temporal. A lo que pueda llover está bien. No tenemos presas apropiadas, no podemos suministrar agua más que la que cae de lluvia. Y eso es una estrategia agronómica pues de hace muchos siglos. Doctora, ¿por qué teniendo este problema durante tantos años, sabiendo que somos tan dependientes al maíz y que bueno, el cambio climático puede afectar pues regiones que antes nos exportaban maíz, como es Estados Unidos? ¿Por qué teniendo este tipo de problemáticas, por qué los gobiernos cada sexenio no han invertido la suficiente infraestructura en hacer presas, en hacer maíz, pero pues como se hace en otros países, que ya no sea de temporal y que ya no sea lo que pues el clima me da aquí, ¿no? Mira, nos falta una política de continuidad. Cada sexenio se reinventa la manera en que vamos a producir las cosas. Y yo creo que si nosotros hiciéramos un continuo en cuanto a usar programas de mediano plazo a largo plazo, pues ya nos permitiría afianzar estrategias que ya desarrollamos de cierta manera en un sexenio y que pudieran continuar al otro, por un lado. Por otro lado, yo no me quiero saltar la respuesta de que tenemos mucha corrupción. Si nosotros pudiéramos abatir esa manera de trabajar siempre entre amigos, entre parientes, entre personas que no están tan capacitadas. Y aun cuando no sea mi amigo y es bueno, darle la oportunidad de que haga su desarrollo, el país va a cambiar, por un lado. Y el otro, que es absolutamente fundamental, es la educación. Es la comunicación de lo que es, de para qué sirve la educación. La gente piensa que, por ejemplo, los investigadores son personas que deben de estar en su laboratorio y que están alejadas de la realidad. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Pero también es parte de nuestra culpa o de nuestra manera en que hemos sido educados, porque somos malos comunicadores. Debemos de ser capaces de comunicar o de transferir exactamente lo que estamos haciendo. Ese es por un lado, ¿no? Y por otro, tenemos que mejorar la educación a nivel general. Que la gente no vea la educación como algo fastidioso y que podamos enseñar en los jóvenes que investigar es parte de una de las pasiones de la vida, ¿no? Claro, eso. Ojalá lo pudiéramos hacer. Ojalá. Pues gracias a la doctora Beatriz Xoconostle del CIMBESTAF y gracias a ustedes por haber estado aquí con nosotros en Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. Muchas gracias. Gracias.